Bueno, hablar de clasificación de articulaciones. Las articulaciones, como ya saben, es la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que contribuyen a dicha unión. Es decir, una articulación no es solamente las dos superficies óseas, sino también todos aquellos elementos que van a contribuir a dicha unión, como la cápsula, el ligamento y otras estructuras. ¿Ven? Ahora, ¿cómo se van a clasificar? Se van a clasificar de acuerdo a dos grandes grupos, de acuerdo a la movilidad, de acuerdo al tipo de tejido que se interpone entre las dos superficies articulares. De acuerdo a su movilidad, se van a clasificar en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las primeras son muy móviles, las segundas son semimóviles, es un punto intermedio entre diartrosis y sinartrosis, y las sinartrosis son inmóviles. ¿Ven? Ahora vamos a ir describiendo cada una de estas. Además se clasifican de acuerdo al tipo de tejido que se interpone, donde el tipo de tejido puede ser sinovial, en el cual entre las dos superficies articulares es discontinuo, entonces hay una cápsula, una membrana sinovial y un líquido, o puede ser que esté continuo estas dos superficies articulares porque hay un tejido conectivo denso, que depende qué tejido esté, es como se va a dividir en fibrosas, cartilaginosas y óseas. ¿Bien? Entonces, se clasifican de acuerdo a su movilidad y al tipo de tejido. Su movilidad, las muy móviles diartrosis, semimóviles anfiartrosis e inmóviles sinartrosis, y al tipo de tejido en sinovial, que va a corresponder con la diartrosis, y la sinartrosis, que van a ser continuas entre las dos superficies articulares, en fibrosas, cartilaginosas u óseas. Depende qué tejido hay. Vamos con las diartrosis. Las diartrosis, como dijimos, van a ser las más móviles, son móviles por excelencia. Son de tipo sinovial, es decir, van a tener una cápsula. Y acá vienen las características de las diartrosis que van a hacer que esta articulación, además de su grado de movilidad, estas características van a diferenciarla de las otras. ¿Cuáles son? Que tiene superficies articulares lisas, si nosotros vemos acá, los dos huesos tienen superficies articulares lisas, que en esta superficie articular tiene un cartílago articular, cartílago hialino, que va a evitar que la fricción ósea produzca desgaste óseo, medios de unión, como va a ser la cápsula y ligamentos, donde la cápsula va a envolver a todo, cápsula fibrosa, donde tiene engrosamientos llamados ligamentos. Estos ligamentos se van a ubicar en lo que es la cápsula fibrosa, donde los ligamentos después se pueden clasificar en cincha, banda o cordón. En algunas estructuras que hay ligamentos en forma de cordón, por ejemplo, en la misma articulación, como la rodilla, tiene ligamento en forma de cordón, que es el externo, y en cincha el interno, en la misma articulación. Y por dentro, si ustedes ven acá, esto que se ve en naranjita, es la membrana sinovial, que está por dentro de la cápsula fibrosa, con su líquido sinovial. Todo esto va a tener una coaptación, una presión negativa a esta articulación. Y además hay elementos de coaptación que van a ayudar a que las dos superficies articulares sean más congruentes. ¿Bien? Que pueden ser meniscos, labrum, rodetes. El labrum, por ejemplo, va a aumentar la congruencia de la glena humeral del hombro, aumentando lo que es la concavidad y dándole más superficie de apoyo a la cabeza humeral. Los meniscos los van a hacer en la rodilla, y así en distintas estructuras van a tener su elemento de coaptación. Entonces, estas 2, 4, 5, estas 5 características son las que van a diferenciar las diartrosis de las demás. Ahora, estas diartrosis se clasifican en subgrupos o en géneros, de acuerdo a la superficie articular. Dijimos que eran lisas, ¿sí? Pero van a tener distintas formas la superficie articular. De acuerdo a la forma se clasifican en artrosis, que son superficies de esfera, en el cual tiene una parte convexa, como una esfera, y una cóncava, que es una cavidad. Acá, por ejemplo, vemos este ejemplo es la articulación coxofemoral, donde es una cotiloidea, es decir, la superficie articular
es mucho más amplia que en la glenumeral del hombro, lo que hace que sean menos frecuentes las luxaciones, a diferencia de la glenumeral. Esta articulación tiene 3 ejes y 3 grados de libertad, es decir, hace todos los movimientos, flexo-extensión, rotaciones, y las inclinaciones. ¿Bien? Las artrodias. Artrodias, si ustedes ven acá, tienen superficies lisas. ¿Bien? Por lo tanto, si son superficies lisas, solamente se deslizan entre sí. Se desliza una articulación con la otra. Eso hace que tengan movimientos pequeños. Pero a diferencia de las anfiartrosis, es que estas tienen cápsula, porque son diartrosis. Ejemplos de estas son, por ejemplo, las articulaciones sigapofisiales de la columna. Después tenemos las condilias o elipsoideas, donde la superficie articular va a ser en forma ovoidea. No es esférica, como la artrosis, sino que es ovoidea. Ovoideo es como un huevo. Un ejemplo es la articulación radiocubital, no, perdón, húmero radial, donde va a tener 2 ejes y 2 grados de libertad, esta articulación, ¿bien? Luego tenemos las trocleares. Las trocleares, esto es una bisagra de una puerta, bueno, es la misma forma una bisagra o de polea. Se la denomina trocleares o gínglimo. Realiza movimiento de flexo-extensión en un eje, por lo tanto tiene un eje y un grado de libertad. Un ejemplo es la húmero cubital. Las trocoides, las cuales tienen un cilindro, acá vemos la húmero, la cúbito radial proximal, la cual vemos que tiene un cilindro, como acá, que la cabeza del radio se encuentra cubierta por un anillo osteoligamentario, que es este que está acá, que forma una especie de anillo alrededor de un cilindro, lo que permite movimiento de rotación en torno a un eje longitudinal, un solo movimiento. Es decir, este realiza un eje de movimiento, flexo-extensión, y este rotaciones. Y luego la silla de montar. La silla de montar, como su nombre lo dice, o encaje recíproco, va a contener tanto las dos superficies articulares, tiene una parte convexa como una cóncava. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, acá tenemos una silla de montar, vemos que tiene una parte cóncava en un eje anteroposterior y convexa en un eje transversal, lo que hace que la otra articulación, la otra superficie articular sea al revés. Entonces encajan recíprocamente, ¿bien? Como vemos en esta imagen, encajan. Un ejemplo es la trapecio metacarpiana, la articulación de la cadena del pulgar, que permite los movimientos como oposición del pulgar, del dedo, del pulgar hacia el meñique. Terminamos las diartrosis y pasamos a las anfiartrosis. Dijimos que eran semimóviles, ¿bien? Las diferenciamos porque no tienen cápsula, a diferencia de las diartrosis. Principalmente van a tener cartílago, es decir, el tejido que se interpone es cartilaginoso. Vamos a tener dos, las verdaderas, como van a ser de la columna vertebral, entre los discos y las vértebras entre sí, y las diartroanfiartrosis, que son, por ejemplo, la sínfisis del pubis. ¿Bien? Son, como dije, de semi-inmóviles, o sea, de poco movimiento y no tienen cápsulas. Luego tenemos la sinartrosis. Las sinartrosis son inmóviles. Ahora, entre estas dos superficies articulares van a existir un tejido interpuesto. Superficies articulares así, entre mis dos palmas de la mano hay tejido interpuesto. Si bien está continuo, hay tejido, que pueden ser fibrosos o cartilaginosos. Las fibrosas se van a clasificar en sindesmosis, como la sindesmosis tibio-peronea, es distal, pueden tener ligamentos cortos o largos. Las membranas interóseas que van a unir dos huesos, como el cúbito y radio, o la tibio-peronea, es un tejido conectivo denso que une dos huesos, como vemos acá. Y las gónfosis, que van a ser articulación de los dientes, la cual el diente es una prominencia en forma de espina que va a incrustarse en un hueco, bien, que se va a llamar alveolo. Hay tejido fibroso que une estas dos estructuras. Es decir, son articulaciones los dientes. Y después nos quedan, también dentro de las fibrosas,
Las suturas del cráneo van a contener tejido fibroso, las cuales se van a subclasificar en dentada. Ustedes ven, los huesos del cráneo se unen entre sí, tienen forma de dientes, como va a ser la sutura coronal o entre el frontal y el parietal. Las escamosas, que tienen forma de bisel, como vemos acá, como va a ser, las escamosas van a estar formadas por aquellas articulaciones, por ejemplo, la concha del temporal con la parte parietal. Después tenemos las armónicas, como ahí, o planas, como hacen los huesos propios de la nariz, que es plana. Y la equindilesis, la articulación esquindilesis, que se va a dar entre el vómer y el cuerpo del efenoides. ¿Ven? Después, dentro de la sinartrosis dijimos que además de la fibrosa teníamos las cartilaginosas. Estas se van a llamar sincondrosis, donde un ejemplo es la articulación del efenoides con la apófisis basilar del occipital. Es una articulación en la cual hay interpuesto entre los dos huesos cartílago. ¿Bien? Y tenemos por último las óseas, donde las óseas se unen dos huesos, como por ejemplo los huesos del sacro, se unen las vértebras del hueso sacro, pero estas duran toda la vida y no van a tener movimiento. Entonces, quedamos en diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. ¿Bien? Dentro de las diartrosis, las subclasificamos en subgrupos, que van a estar las enartroides, troclear, trocoides, todas esas que dijimos, son todas de tipo sinovial. En las anfiartrosis, el tejido que lo une es cartílago. ¿Bien? Tenemos la sínfisis. Y en las sinartrosis no van a tener movimiento, y el tejido que lo une puede ser fibroso o cartilaginoso. En el caso de ser fibroso, tenemos las suturas, ¿bien? La subclasificación de las suturas, y en el caso de ser cartilaginoso, son las sincondrosis como la esfenobasilar. ¿Bien? Además, las otras fibrosas tenemos la sindesmosis y las uniones de la membrana interósea. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar una articulación? Por ejemplo, la articulación glenohumeral. Estos son ejemplos. Van a decir la articulación glenohumeral, de acuerdo a la movilidad, ¿cómo se clasifica? En diartrosis. Bien. Y de acuerdo al tipo, en sinovial, porque tiene una membrana en líquido sinovial, y de acuerdo al género o subgrupo, en enartrosis. Bien. Esa es una forma de clasificar una articulación. La tibio-peronea distal. Movilidad, nada, casi nada, entonces es una sinartrosis. Tipo de tejido que se interpone es fibroso, entonces de tipo fibrosa. Y género es una sindesmosis. ¿Bien? Por último, se pueden clasificar según el plano de movimiento. Esto va a ser solamente para las diartrosis, porque tienen movimiento. Y pueden ser monoaxiales, biaxiales o multiaxial. Monoaxial cuando tienen un solo grado de movimiento, como las trocoides que habíamos dicho, que solo rotan. Biaxiales cuando tienen dos, que son las condilias. Y multiaxiales, las esferoideas o enartrosis, que tienen todos los grados de movimiento. ¿Bien? 3 ejes y 3 grados de libertad. Bueno, con esto terminamos la clase. Cualquier duda, consulta. Espero que les sirva.